Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Java de persistencia de datos. En este caso, si tú para crear tu aplicaciones simplemente utilizas el lenguaje de programación sin utilizar algún archivo o bases de datos para almacenar datos, en este caso, al momento de crear tus aplicaciones y que tú almacenes en una variable o un arreglo o en un array, al momento de que tú cierres tu programa y vuelvas a abrir otra vez, esos datos que tú hayas almacenado se pierden. O sea que no persisten esos datos. Entonces en este curso vamos a ver sobre la persistencia de datos. Así que hay dos formas de ver la persistencia de datos. En este caso podemos iniciar con manejo de archivos y el otro sería base de datos. Así que vamos a ver aquí en este curso los dos, como por ejemplo cómo almacenar datos en un archivo, y luego de eso nos profundizaremos en cómo almacenar datos en una base de datos. En este curso lo que vamos a hacer al final es crear una aplicación que cree un mensaje. En este caso vamos a poder crear un mensaje, editar un mensaje, eliminar un mensaje, y esto vamos a hacer aplicando con bases de datos. Y también vamos a dar una pequeña introducción a la web, o nuestra interfaz de salida de esta aplicación va a ser utilizando la programación web. Entonces, el requisito para tomar este curso es que tú conozcas el lenguaje de programación Java, hasta programación orientada a objetos. Aparte de eso, también es muy recomendable que tú ya tengas conocimiento, antes de tomar este curso, los fundamentos de bases de datos. En este caso nos vamos a basar de Java a base de datos, simplemente vamos a dar una pequeña introducción de la base de datos, así que es muy recomendable que tú ya tengas conocimiento sobre fundamentos de base de datos. Pero tú normalmente puedes tomar tranquilamente este curso y luego de eso ya reforzarte con fundamentos de bases de datos. Y también en este curso es muy requerido que tú conozcas sobre el lenguaje HTML y CSS. Lo básico, en este caso simplemente es requerido lo básico de HTML y CSS, para que tú más o menos ya tengas idea de cómo lo vamos a hacer esta aplicación utilizando Java Web. Porque en lo que nosotros nos vamos a enfocar en este curso es que cómo nosotros podemos trabajar desde Java a la base de datos o desde Java a un archivo. Entonces, en este curso lo que estaremos viendo va a ser, vamos a iniciar viendo algunas colecciones de datos de Java, porque para trabajar con base de datos o para recuperar datos desde la base de datos vamos a requerir conocimiento sobre colecciones de datos. Y luego de eso vamos a ver cómo nosotros podemos crear un archivo y almacenar datos en ese archivo. Así que vamos a estar viendo el manejo de archivos. Y luego de eso vamos a dar una introducción. En este caso vamos a trabajar con el base de datos o con el motor de base de datos, que es el MySQL. Así que vamos a dar introducción a la base de datos MySQL. Vamos a instalar las herramientas para trabajar con el base de datos MySQL. Vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a ejecutar algunas consultas. Y luego de eso ya pasamos a la conexión de Java a MySQL. Cómo nosotros desde el lenguaje de programación Java enviamos datos y que se almacene en este motor de base de datos que es MySQL. Y al finalizar este curso vamos a estar creando una aplicación. En este caso va a ser, vamos a simular un mensaje, vamos a crear un mensaje, editar un mensaje, prácticamente todo el CRUD que se utiliza con las bases de datos vamos a utilizar. Y al final vamos a dar una pequeña introducción a Java Web, en el cual vamos a utilizar Java Web como nuestro interfaz de salida o la interfaz de usuario, y para esto es requisito conocer el lenguaje HTML y CSS básico, que estaremos utilizando un framework de desarrollo de frontend, que es la parte de interfaz de usuario. Para no perdernos con este framework que es Bootstrap, entonces tenemos que tener conocimiento de HTML y CSS. Así que empecemos este curso. Vamos a empezar viendo qué es la persistencia de datos. Como hemos visto, la persistencia de datos es que nuestros datos persistan, que no se borren al momento de que nosotros cerremos nuestro programa. Entonces, aquí para persistencia de datos podemos utilizar archivos en el cual podemos almacenar nuestros datos, y cuando nosotros volvemos a abrir nuestro programa, pues esos datos que sigan ahí. Entonces, para la persistencia de datos nosotros vamos
a almacenar esos datos en nuestro disco duro. Al momento de utilizar variables o arrays que no almacenan en un disco duro, que almacenan simplemente en la memoria RAM, esto simplemente se borra al momento de que nosotros cerramos nuestro programa y volvemos a abrir. Pero con estas persistencias de datos como archivos y bases de datos simplemente se van a persistir nuestros datos. No se van a borrar y esto se va a almacenar en nuestro disco duro. Así que lo primero que vamos a ver va a ser manejo de archivos y luego de eso las bases de datos. En este caso vamos a utilizar el motor de base de datos que va a ser MySQL, el base de datos más popular al día de hoy. Entonces, para iniciar este curso vamos a ver la API de colecciones en Java que vamos a utilizar del paquete java.util. En las siguientes clases ya estaremos viendo en código, por ejemplo, las listas o los set, y también vamos a ver las mapas. Entonces, todas las colecciones de datos como set o las listas heredan de colección. Así que estos son interfaces que coleccionan datos. En este caso, en estos coleccionadores de datos que funcionan como un array y que nosotros podemos utilizar para guardar objetos, ya que en Java todos los datos o todo lo que vamos a manejar va a ser en objetos, así que estos coleccionadores de datos van a almacenar objetos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo nosotros podemos utilizar el ArrayList para utilizar como una lista, y también vamos a ver el HashSet para almacenar datos, y hay una diferencia entre estos dos como el HashSet y ArrayList. Y también vamos a ver el HashMap que hereda de map y cómo es que nosotros podemos almacenar los datos en estos coleccionadores de datos. Entonces, con esta introducción vamos a empezar ya en las siguientes clases a codificar y a crear estos coleccionadores de datos.